24. Esos son los años que Elizabeth estuvo encerrada en un sótano, construido por su propio padre, en condiciones inhumanas. A su lado, los hijos que tuvo con su propio progenitor. Esta es una historia de terror real que supera cualquier ficción. Hoy te contaremos cómo Joseph Fritzl, un hombre aparentemente común, ocultó un secreto escalofriante bajo su propio hogar. Y más importante aún, te revelaremos el último giro, en este caso en 2024, que vuelve a poner a Fritzl en el ojo del huracán. Prepárate para un relato que no podrás olvidar y una historia de una auténtica sobreviviente. Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Su madre, Maria Fritzl, y su padre, Joseph. La infancia del joven fue complicada, marcada por la Segunda Guerra Mundial y con una madre totalmente apática, además de ser bastante violenta con él. Su padre era un tipo alcohólico y promiscuo, lo que hizo que María lo echase de casa cuando Joseph tenía tan solo 4 años. Se cree que falleció en 1944, cuando fue mandado al frente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la vida en las ciudades comenzó a buscar una normalidad entre tanto escombro. El joven empezó a asistir al colegio y poco a poco se iba interesando cada vez más en sus estudios. Se convirtió en un adolescente serio, físicamente fuerte, y los maltratos físicos de su madre ya no le provocaban tanto miedo. Con tan solo 15 años, Joseph se volvió contra ella golpeándola y dejándola durante minutos en el suelo chillando. Después de esto, las cosas cambiaron en la relación de ambos. María comenzó a tener miedo de su propio hijo y a Joseph este poder nuevo que había experimentado le agradó demasiado. Sus gustos y forma de actuar comenzaron a cambiar. El adolescente empezó a fisgonear a los vecinos y cada vez más a mujeres. A esto se le añadió que a la salida de las salas de baile también comenzó a seguirlas, hasta que un día cruzó el umbral. A una de las muchachas que seguía terminó abusando íntimamente de ella, siendo así como tuvo sus primeras relaciones íntimas, totalmente unilaterales. Nadie vio en el monstruo que se estaba convirtiendo. Era fisgón, acosador, exhibicionista y abusaba de las mujeres. Terminó la escuela y comenzó a estudiar ingeniería a espaldas de su madre. Se trasladó a la ciudad de Linz, donde comenzó a trabajar como aprendiz de ingeniería, con un futuro muy prometedor en este sector, y donde terminó siendo ingeniero. En 1956, durante una fiesta a la que fue invitado, conoció a su futura esposa, Rosemary. Compartían los mismos deseos de futuro, tener muchos hijos y valores conservadores. Ese mismo año, en junio, se casaron y se mudaron al edificio de apartamentos que tenía María, la madre de Joseph. Fueron principios complicados económicamente, pero pese a ello, el matrimonio comenzó a dar sus frutos. En 1957 nació su primera hija, Ulrich. En 1960, su segunda hija, Rosemary, y en 1963, el primer hijo, Harald Gunther. Durante esta época, Joseph fue ascendiendo en la empresa y por consiguiente el nivel económico de la familia mejoró. La empresa se expandió hacia África y tuvo que desplazarse durante 18 meses. Allí no tuvo prácticamente contacto con su familia y experimentó varias relaciones íntimas esporádicas con distintas mujeres. A su regreso a casa, el matrimonio no pasaba por su mejor momento y Joseph comenzó a ser violento con Rosemary y sus hijos, siendo un déspota autoritario y maltratador tanto físico como psicológico. A pesar de estas circunstancias, nació la cuarta hija del matrimonio, en 1966, Elizabeth. Joseph trabajaba entre semana en Linz, mientras Rosemary estaba al cuidado de los 4 hijos. Aquí
Empezó a experimentar nuevamente el comportamiento que había tenido de adolescente. Comenzó a intimidar a mujeres e intentar abusar de ellas. Por esto, fue amonestado por la policía en varias ocasiones, pero estas advertencias no sirvieron de nada. En 1967, entró en casa de una mujer mientras dormía y abusó íntimamente de ella. La pena por este acto fue de 18 meses de prisión. La única consecuencia que tuvo a nivel personal por este delito fue el despido del trabajo, ya que Rosemary nunca se atrevió a hablar del tema con él y no tuvo consecuencias a nivel familiar. Al poco tiempo, Joseph encontró otro trabajo en Amstetten y en 1970 Rosemary volvió a quedarse embarazada, esta vez de gemelos, Joseph y Gabriel, que nacieron en 1971, y en 1972 nació la última hija de la familia, Doris. Joseph lo había conseguido: una familia numerosa, un trabajo bien remunerado y una empresa con prestigio. En 1978 comenzó a realizar reformas en la casa, aprovechando que los inquilinos de los apartamentos se habían ido, y solicitó al ayuntamiento un permiso para comenzar las obras. Quería hacer una extensión de la casa con 9 apartamentos para alquilar y añadir un sótano. Las obras hicieron que estuviese constantemente en casa, lo que le hizo más controlador, autoritario y agresivo con su familia. Los hijos no dudaban en irse de casa al cumplir la mayoría de edad, quedando Elizabeth como la mayor de los 4 hermanos que estaban en casa. Joseph comenzó a obsesionarse con ella, hasta tal punto que pensaba que había una conexión especial entre ellos. La vigilaba constantemente. Elizabeth, la 4ª hija, era una muchacha introvertida, seria, de pelo rubio y abundante, y muy guapa. La llamaban Sisi, en referencia a la emperatriz. Su vida consistía en ir al colegio y estar en casa. Tenía 2 amigas gemelas, Krista y Utah, con las que compartía el recorrido del colegio. Aprovechaban esos momentos para compartir inquietudes y la mala situación que las 3 vivían en sus domicilios, debido a sus padres autoritarios y maltratadores. Sin embargo, lo único que no contó nunca Elizabeth a sus amigas es que cuando ella tenía 11 años empezó a encontrarse revistas de contenido adulto debajo de su almohada. Ella no entendía muy bien ni quién las había dejado ni qué significaban exactamente. En esos momentos, su padre estaba con la reforma de la casa y cada vez pasaba más tiempo en el apartamento que había decidido que sería suyo, por lo que cada noche hacía una excursión a la habitación de Elizabeth, que estaba cerca. Comenzó tocándose delante de ella y tocándola a ella, y después metiéndose en su cama y abusando íntimamente. Al contrario que sus amigas y los adolescentes de su edad, cuyos sueños eran estudiar y tener un buen porvenir, Elizabeth solo quería cumplir 18 años para irse de su casa y perder de vista a su padre. Tenía una obsesión hacia ella, y esa obsesión iba en aumento. En septiembre de 1981, Elizabeth comenzó un curso de 2 meses en Waldeck, a unos 20 kilómetros de su casa. Buscó trabajo en la zona, lo que le dio la excusa perfecta para no tener que regresar a casa durante ese tiempo. Allí, la muchacha comenzó una relación de pareja con Andreas y conoció a Brigitte, con la que enseguida tuvo una conexión de amistad y de confianza. Esto se reflejó en que Elizabeth fue capaz de contar el secreto que más miedo le daba contar, el que creía que nadie le iba a creer. Le confesó lo que hacía su padre con ella. Su amiga en común en ningún momento dudó de ella, lo que afianzó aún más su amistad. El curso terminó y la joven tuvo que volver a casa. Allí no había cambiado nada, seguía con visitas nocturnas de su padre y la situación cada vez era más crítica. Brigitte y Elizabeth soñaban con escapar e ir a Viena, a por una vida mejor, por lo que un día de Navidad decidieron irse. Cogieron un tren y se fueron a Viena en busca de ese sueño. Cuando su padre se dio cuenta de la ausencia, entró en furia. Mandó a Harold, el mayor de los hermanos, a buscarlas
sin ningún resultado. Joseph llamó a la policía y a los medios para que toda Austria se hiciera eco de la desaparición, consiguiendo de esta manera que ambas fueran encontradas y traídas de nuevo a Amstetten. La amistad entre las amigas terminó en ese preciso momento. Joseph se encargaría de que nunca más se volvieran a ver. Después de este incidente, comenzó a tener miedo de que su hija pudiera contar la situación vivida hasta ahora y se alejó durante un tiempo de ella. Elizabeth continuó trabajando, ya que era su única manera de ser libre y poder serlo cuando cumpliera 18 años. Y además, durante esta época, su padre estaba inmerso en la fabricación de un sótano que a nadie dejaba entrar. El sótano estaba compuesto de 7 habitaciones y previo a la visita del ayuntamiento para dar el ok, a Joseph le comenzó a rondar la idea de agregar 2 habitaciones más, considerando que 7 eran pocas, y solicitó la autorización al ayuntamiento para hacer la ampliación. El 14 de noviembre de 1983, un funcionario del ayuntamiento realizó la visita del sótano de tan solo 7 habitaciones, ya que la autorización de la ampliación no llegó hasta después de 5 años, momento en el cual Joseph la rechazó. Lo que nadie sabía era por qué la había rechazado. Había construido 2 habitaciones extra de forma secreta, con un fin que nadie podía imaginar. El sótano estaba aislado con hormigón, como una especie de búnker. Nada raro en aquella época, ya que estamos en plena Guerra Fría. El día 28 de agosto de 1984, Elizabeth desapareció. Joseph acudió rápidamente a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija. Pero la joven ya tenía 18 años, por lo tanto, la policía no podía hacer nada, aunque él se encargó de relatar que había notado un comportamiento raro en su hija durante los últimos meses. Había comenzado a tener salidas nocturnas con consumo de sustancias ilegales. Se había empezado a juntar con gente equivocada y sospechaba que su hija podría haberse metido en alguna secta. Además, que no era la primera vez que la joven se escapaba. En la casa de los Fritzl no había cambiado demasiado con la desaparición o huida de Elizabeth, ya que una semana más tarde llegó una carta donde la joven indicaba que se había unido a una secta. Pero ¿qué había sucedido realmente con Elizabeth? El 28 de agosto de 1984, en la casa de los Fritzl, estaba solo Joseph y Elizabeth. Aprovechando ese momento, su padre le pidió que le ayudara a bajar cosas al garaje. Una vez allí, la invitó a entrar al sótano para poder hablar con ella de unos asuntos. La joven entró en una de las habitaciones. Nadie antes había entrado allí. Estaba totalmente prohibido. Ella se pensaba que quería hablar, ya que unos días antes habían discutido porque le había dicho sus intenciones de ir a vivir con su hermana, y eso había creado una disputa entre ambos. Pero cuando su padre volvió, le dio un bofetón en la cara y seguidamente le tapó la boca y la nariz con un trapo impregnado en cloroformo. El hombre llevó en brazos a su hija a través de un agujero en la pared que había en su despacho tapado con una especie de estantería. Elizabeth se despertó mareada en una habitación donde nunca había estado, maniatada con una cadena y en una cama que no era la suya. Estaba a oscuras. Lo poco que pudo intuir fue un baño que al lado tenía a su padre, observándola y diciéndole que todo esto había sido por su culpa. Las primeras 24 horas la dejó totalmente a oscuras en esa habitación, una habitación que intuía similar a la suya. Pronto acabó la tregua de las 24 horas y a partir del segundo día, Joseph bajó todos los días para abusar de ella, mínimo 2 veces durante horas, además de ejercer una violencia física inhumana, siempre repitiendo la frase: si no haces lo que te digo, solo empeorará. Pero siempre empeoraba.
Llegó a comprar una televisión con el fin de reproducir películas de solo adultos y juguetes de uso íntimo para que su hija hiciese todo lo que se veía en esas películas. Joseph obligó a escribir a Elizabeth la carta que recibió su familia. Esta la mandó desde otro pueblo a unos 100 kilómetros de distancia. Esta carta fue dada a la policía y de esta manera la joven no había desaparecido. Se había ido de forma voluntaria y no sería buscada. El sótano era un espacio no acomodado para vivir en él, con humedades y temperaturas mínimas en invierno. En 1985, casi un año después, decidió liberarla de la cadena, ya que a él le molestaba cuando abusaba de ella. Previamente, cambió las puertas de la entrada al búnker secreto para que fuese totalmente imposible abrirlas si no era él el que lo hacía. En 1986, Elizabeth se quedó embarazada, ya que su padre no tomaba ninguna medida anticonceptiva. Para Joseph, la noticia fue una auténtica alegría, aunque pronto se desvaneció cuando tuvo un aborto espontáneo. Los años pasaron para la joven en una espiral de ansiedad, depresión, desesperación, dolor y abusos constantes por parte de su padre, mientras que en la superficie, a tan solo unos metros, la vida de la familia Fritzl continuaba con un perfecto actor, Joseph haciendo el papel de su vida. En 1988, la joven volvió a quedarse embarazada y esta vez el embarazo sí que llegó a término. Una gestación complicada, llena de miedo por parte de Elizabeth y, por supuesto, sin asistencia de ningún tipo. Solo un libro que le trajo Joseph unos meses antes sobre el parto para que aprendiese a hacerlo ella sola. Y así vino al mundo el 30 de agosto de 1988 la pequeña Kerstin. Con una madre en cautiverio, sola con un libro y un padre abuelo que desapareció y no volvió hasta pasados 10 días. Los abusos siguieron dándose de forma constante y la familia continuó creciendo. Un total de 7 hijos de una hija con su padre. Llegó en 1990 Stefan. Después, en 1992, llegó Lisa. No dejaba de llorar y la preocupación de Joseph a que fuese descubierto hizo que la metiera en una caja de cartón y la dejara en la puerta de su casa con una nota que ponía: «Queridos papá y mamá, les entrego a mi pequeña hija Lisa. Probablemente te estés preguntando por qué solo tienen noticias mías ahora, especialmente porque esta carta viene con una gran sorpresa. Llevo 6 meses y medio amamantándola. Ahora solo bebe leche de un biberón y todo lo demás lo come con cuchara. Soy incapaz de cuidarla. Espero que no sea un problema para ti». Una carta que obligó a Joseph a escribir a Elizabeth. Lisa fue llevada a un hospital y operada de emergencia por un problema cardíaco. En 1994, Rosemary se encontró un cochecito de bebé con Mónica dentro, en pleno invierno con temperaturas bajo cero, con una nota escrita por Elizabeth similar a la primera. Esto no fue pasado por alto por los servicios sociales, que fueron en numerosas ocasiones a visitar la casa de los Fritzl. No observaron nada raro. El matrimonio cuidaba bien de sus nietos y por ello les dejaron adoptarlos, y de esta manera percibirían una ayuda del Estado. Elizabeth era una mala madre que abandonaba a sus hijos, mientras que Joseph era un gran abuelo que cuidaba de sus nietos, que su hija no quería. Era una historia perfecta, la cual creyeron todos. La joven se había metido en una secta y no se dudó ni un minuto. En 1996 nacieron los gemelos, por supuesto con un parto y un embarazo sin ningún tipo de asistencia. Ambos bebés nacieron vivos, pero a los 3 días falleció uno de ellos. Joseph se negó a llevar al pequeño a un hospital. Se encargó de llevarlo al horno que tenía en el sótano. Alexander, el gemelo que consiguió sobrevivir, fue dejado en la puerta de los Fritzl el 3 de agosto de 1997 con otra nota similar.
Durante estos años, Joseph continuaba perfectamente su vida en el exterior, realizando viajes a otros países y creando un imperio inmobiliario. Era bien visto por el vecindario, un buen padre, un buen abuelo, un buen hombre. En 2003, con el nacimiento de Félix, Joseph tenía 77 años y un imperio inmobiliario. También con este nacimiento, el hombre comenzó a reflexionar sobre su familia del sótano. Tenía encerrados a niños que eran adolescentes y en un futuro serían adultos que podrían rebelarse ante él, siendo mayoría. Deliberó en multitud de ocasiones cómo elaborar el plan de unir a ambas familias e incluso lo discutió con Elizabeth. Tenía un fuerte deseo de fusionar ambos mundos. Llegó a echar a los inquilinos que tenían los apartamentos de arriba con la excusa de que su hija se estaba divorciando y que vendría con sus hijos a vivir allí. Hizo escribir una carta a Elizabeth comunicando la intención que tenía de volver a casa con sus hijos. Joseph quería realizar una reunión entre ambas familias y por supuesto que la madre y hermanos de Elizabeth nunca se enteraran del monstruo que tenían como padre. Joseph estaba a punto de tocar el cielo con sus manos. Su obra maestra de juntar a ambas familias estaba a tan solo un paso. Pero en 2008, Kerstin, la mayor de todas las hijas que había tenido con Elizabeth, comenzó a presentar signos de fiebre, tos y pérdidas de conocimiento, que no remitían de ninguna manera, a lo que también se añadieron ataques de epilepsia. Kerstin requería asistencia médica urgente, ya que el estado de la joven era crítico. En un principio, el hombre se negó, aunque Elizabeth terminó convenciéndolo. La noche del sábado 19 de abril, la casa estaba sola, a lo que aprovecharon ambos y salieron del sótano con la joven. La dejaron en la cama de la habitación de la casa de los Fritzl. Era la primera vez que Elizabeth salía del sótano en 24 años y tardó solo unos minutos en volver. Sus otros hijos estaban dormidos. Era imposible escapar. Joseph llamó a los servicios de emergencia, que encontraron a Kerstin en un estado muy crítico. Fue llevada al hospital a la unidad de cuidados intensivos, donde le indujeron un coma. Su vida corría peligro. Mientras la joven era trasladada al hospital, él aprovechó para que Elizabeth escribiera una carta describiendo los síntomas que había presentado la adolescente durante estos días y sus disculpas por no poder ir ella en persona, ya que tenía que cuidar a sus otros hijos. A la llegada al hospital, Joseph y el Dr. Reiter, el médico que atendió a la joven, tuvieron una reunión donde Joseph contó que no conocía a su nieta. La encontró esa misma mañana en la puerta de su casa con una nota que había dejado su madre y que no era la primera vez que ocurría, ya que ella pertenecía a una secta. El hombre se mostró como un abuelo preocupado, afligido, pero hubo algo en toda esta historia que al médico no le encajó. La joven presentaba una desnutrición severa. Los resultados de la analítica mostraban un gran déficit de vitamina D. Parecía que nunca le había dado el sol. Le faltaban varias piezas dentales. El médico decidió poner en alerta a la policía. Se mandó un comunicado a los medios haciendo un llamamiento para que Elizabeth regresase. La vida de la joven corría peligro y la única forma, si la había de salvarla, era hablando con la madre. Se mandó una orden de búsqueda y captura sobre Elizabeth por delitos tan graves como negligencia, abuso o negligencia a un menor o persona indefensa y abandono de una persona lesionada. La investigación iba avanzando. Elizabeth no aparecía y la historia de que la joven estuviese en una secta iba siendo cada vez menos creíble. El foco mediático estaba sobre la familia Fritzl, aunque Joseph continuaba su vida normal, pero con menos visitas al sótano por las miradas indiscretas. A los pocos días se solicitó una prueba de ADN a toda la familia. Si era verdad que su hija pertenecía a una secta, podría ser que cada uno de los hijos fuesen de un padre distinto o que hubiese criado a alguno como si fuese suyo. Necesitaban verificar que Kerstin era hija de Elizabeth.
Joseph accedió a hacerse la prueba de ADN, aunque nunca encontraba tiempo para realizársela. Era el momento de unir a ambas familias. Era el momento de que Elizabeth y los niños saliesen del sótano. Joseph estaba muy seguro de que su hija no contaría nada. El miedo de perder a sus hijos y el maltrato tanto psicológico como físico que había recibido por su parte durante 24 años le daban la seguridad del silencio. Junto a ambas familias, dejó a los pequeños en la habitación durmiendo y se fue con Elizabeth al hospital a ver a Kerstin. Lo que no sabía es que a la salida del hospital, 2 policías arrestarían a Elizabeth y la llevarían a una sala de interrogación. Durante el interrogatorio, la joven repitió durante casi 3 horas la misma versión que su padre le había enseñado. Pero la presión ejercida por los policías dio sus frutos. La joven puso una condición antes de contar toda su historia: que sus hijos se quedaran con ella y que nunca se tuviese que enfrentar a su padre. Tardó 1 hora en contar 24 años de encerramiento, abusos, soledad, malos tratos, sumisiones y todo lo que una mente humana no puede imaginar. Joseph Fritzl fue arrestado de inmediato. En 2008, Elizabeth y sus hijos quedaron en libertad del monstruo que les estuvo apresando durante décadas. Joseph, durante los interrogatorios, fue modificando su declaración. Comenzó diciendo que prácticamente Elizabeth estaba en el sótano porque ella quería. Después, que ella estaba encerrada, pero no hubo abusos ni violencia por parte de él en ningún momento, que eran consentidos por ambos, pero las pruebas que había en el sótano eran más que evidentes, además de los testimonios de sus hijos mayores y de Elizabeth. El 19 de marzo de 2009, Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de acabar con la vida de su hijo neonato por omisión de socorro. De esta forma, entraría en la cárcel de por vida, mientras que por todo lo que le hizo a su hija, sería una pena máxima de 20 años al no poder ser penas acumulativas. En 2024, Joseph Fritzl, de 88 años, ha sido considerado por un tribunal como no peligroso, debido a su avanzada edad y estado de salud. Ha sido trasladado desde el Centro Especializado para Criminales con Problemas Mentales, donde estaba cumpliendo su condena de cadena perpetua, a una prisión común. Deberá asistir de forma periódica a psicoterapia durante un periodo de 10 años. Se solicitó su libertad condicional, que fue totalmente rechazada. Durante esta audiencia, Joseph mostró un gran arrepentimiento y estuvo al borde de las lágrimas. Le encantaría borrar todo lo que hizo. Esto fue comunicado por su abogada. Elizabeth sobrevivió a 24 años de cautiverio, abusos y malos tratos en un sótano que su padre construyó para ella. Actualmente vive con sus hijos en paradero desconocido. A Joseph se le apodó el monstruo de Amstetten. Espero leer vuestros comentarios. Si os ha gustado el contenido, no dudéis en suscribiros y darle un like. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.